Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues hoy continuamos haciendo iglesia, extendiendo el reino de Dios con enseñanzas que creo yo que nos están sirviendo mucho. Y vamos a continuar con nuestro curso Echando Raíces y estamos tratando el tema de la obediencia. Entonces hoy quiero hablarles sobre Jesús, lo que veía hacer al Padre, Él hacía. Y yo quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 5, y vamos a ver una descripción donde Jesús está con rojo mi Biblia, quiere decir que Jesús está hablando ahí. Y quiero darle del 19 al 27 y dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por él mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si Jesús le estaba diciendo a los fariseos, con qué autoridad hacía eso. Dice, bueno, yo lo que veo, lo que hace el Padre, eso yo hago. ¿Qué respuesta le da Jesús a esta gente? Versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayormente obras que éstas le mostraré de modo que vosotros nos maraviréis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Si lo que veía que el Padre hacía, Jesús hacía. Siempre obediente a su Padre. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, pues no honra al Padre que le envió. Entonces aquí nos está hablando, en la Escritura dice que si nosotros no honramos al Hijo de Dios, a Jesucristo, tampoco honramos al Padre. Podemos honrar al Padre, pero si no honramos al Hijo, como Él nos dice, entonces no honramos ni al Padre ni al Hijo. Entonces no es por ahí la cosa. Entonces lo que nos está enseñando Jesús es decir, mire, lo que el Padre está haciendo, eso tenemos que hacer. Y Dios le dio toda la autoridad a su Hijo para juzgar. Él es el que dice sí y no, ¿verdad? Entonces, Él es el que da la salvación. Entonces, toda esa autoridad se la dio a su Hijo Jesucristo. Vamos a continuar. 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok. Fíjese lo que dice. Dice Dios, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Pues el Padre. Y si creemos su palabra, pues dice aquí que pasaremos de muerte a vida. Si estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en una vida que no conocía al Señor, sin temor del Señor, pero el día que Dios se presentó y tuvimos la bendición de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues híjole hermano, pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús. Continuamos 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. Y no nos maravilléis de esto, que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Es increíble de todo lo que es la autoridad de Jesús. El Padre le está dando una autoridad al Hijo, porque acuérdense que Filipenses dice que fue obediente hasta la muerte de cruz y lo puso en autoridad, lo exaltó hasta lo sumo, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, más poderoso que el nombre de Jesucristo. Y aquí nos enseña cómo Jesús obedecía siempre al Padre. Dice que Él no hacía nada por sí mismo, sino que todo lo que Él hacía, lo consultaba con el Padre. Y esa es una enseñanza para nosotros, lo que tratamos de caminar con Jesús, de que siempre tenemos que estar orando si tomamos o queremos tomar decisiones
para cualquier situación de nuestra vida, de nuestras iglesias, de lo que sea, orar primero y pedirle al Señor si es por ahí, si no es por ahí, que Él nos dirija. Nos has dado su Espíritu Santo y dice en Juan 16 que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Entonces, cuando oramos y nos ponemos delante de Dios a buscar su presencia, entonces es como Jesús hace con el Padre. Ese es un modelo del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Pues nuestro Padre es el mismo, somos coherederos, dice en la gracia, dice la Biblia. Entonces, lo que hacía Jesús tenemos que hacerlo nosotros, dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús, como dice el Padre nuestro. Entonces, tenemos que imitar lo que Jesús nos está enseñando aquí en Juan capítulo 5, de buscar al Señor en nuestras decisiones. Mire, a través de los años, uno toma decisiones sin consultar a Dios porque se cree uno muy listo y se cree uno muy sabio y ya se cree uno mejor que Dios, ¿me entiendes? Entonces, algo que yo he aprendido con los años, que cuando no tomo en cuenta a Dios, he metido las 4 y para salir me ha costado. Por eso hemos aprendido siempre a cualquier movimiento, cualquier situación, tenemos que estar orando y pidiéndole al Padre dirección para lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Bien, fíjese, debido a la unidad con Dios, Jesús y el Padre, dice, Jesús vivía de acuerdo a lo que su Padre deseaba. Es decir, todo lo que el Padre hacía, es decir, Jesús estaba viendo nada más, poniendo los ojos en el Padre, diciendo, ¿qué quieres, Padre? Y yo eso hago. Lo que tú hagas, yo hago. Y eso fue lo que le agradó a Jesús, la obediencia. Jesús siempre estuvo sometido a su Padre celestial. Dice que Él no haría las cosas como a Él se le antojaran a darlas, sino que siempre consultaba al Padre y lo que veía al Padre, eso hacía Él. Y esa es una enseñanza de oración. De la misma manera, nosotros debemos identificarnos con Jesús y debemos honrarlo y vivir como Él desea. Es decir, muchas veces nos cuesta un poco tomar el camino del Señor. A veces no tomamos eso en cuenta y pensamos que nuestras decisiones son mejores que las de Él y lo hacemos a un lado. Eso nos cuesta a todos. Pero tenemos que aprender a ser obedientes, porque esta es la enseñanza de Jesucristo, obedientes al Padre, a su palabra. Bien. Por lo tanto, pedirle al Señor poder tomar decisiones correctas en cada situación de nuestras vidas, sea familiar, sea congregacional, sea negocios, sea lo que tenga que hacer, tenemos que ponerlo delante del altar siempre. Eso es algo que tenemos que enseñarnos a poner con el Señor. Estamos hablando de cómo estar creciendo en Cristo Jesús. La obediencia es un punto principal para destape, un cimiento para poder crecer en Cristo Jesús. Y de eso estamos hablando, de que así como Jesús obedeció al Padre y se sometió al Padre, nosotros también tenemos que obedecer a Jesús y someternos a Jesús, porque Él es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Ok. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué haría Jesús en una situación? Cuando a veces no sabemos qué hacer, que estamos orando y no tenemos una respuesta o no escuchamos la voz o algo por el estilo, decimos, bueno, ¿y qué haría Jesús en esta situación? Y a veces a través de los años, cuando das consejería a las personas, a veces no sabes qué responderles. Entonces te quedas y dices, caray, de veras. Pero entonces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué Jesús haría? Y le digo, Espíritu Santo, recuérdame un pasaje, una parte de la Escritura, para poder darle el buen consejo, según tu palabra, a la persona que necesite consejo. Y si no, pues hablar a mis pastores y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hago en esta situación? No sé qué hacer. Y ellos con mayor experiencia y mayor sabiduría que nosotros, pues ya nos dirigen qué consejo podemos dar a las personas. Pero siempre póngase a poner una situación. ¿Qué haría Jesús? ¿Haría lo mismo que yo estoy haciendo? ¿O lo haría diferente? Y como usted ya también conoce un poquito más a Jesús, pues no se haga. Sabe que tiene que tomar esa decisión. Bien. Ok. Obediencia a Dios, dice, conduce a la justicia. La obediencia a la palabra de Dios conduce
Fíjese nada más a la justicia. Y vamos a ver aquí unos puntos importantes. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, está adelantito, dice la Escritura lo siguiente. Quiero leerle del pasaje del 16 al 23. Del 16 al 23. Y dice lo siguiente en la Biblia. Estamos hablando que la obediencia a Dios conduce a la justicia. Entonces, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 16, dice, ¿no saben que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos a quien obedecemos? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si aquí el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, le dice, bueno, miren, aquí hay dos cosas. O se someten a su vida mundana, porque el pecado pues conlleva con el pecado y convive con el pecado y son esclavos del pecado. Es decir, si nos ponemos a pensar antes de conocer a Cristo cómo vivíamos, pues éramos esclavos del pecado, nos encantaba eso porque éramos esclavos de él, ¿verdad? Pero entonces dice, pero también hay otra opción. Si ustedes son obedientes de la palabra, entonces para justicia vamos a hacer. Entonces aquí Pablo le dice a los romanos, ¿qué ondas, cuates? Ustedes ya pasaron eso, entonces ahora agarren la onda. Obedezcan la palabra para que sean justos delante de Dios. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, antes de conocer a Cristo, habéis obedecido de corazón. Fíjese bien, de corazón. Ahorita vamos a ver eso. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ok. Entonces el versículo 17, yo quiero leerle esta parte del versículo 17. Obedecer con todo corazón, ¿sabe qué significa? Es lo que dice Mateo 22:37. Dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No hay mayor mandamiento que este. Eso quiere decir amar con todo el corazón. Entonces tenemos que saber amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si sabemos que a Él no le agrada el pecado y que el pecado rompe nuestra relación con Dios, pues lo que tenemos que hacer es caminar en obediencia a la palabra para poder ser justos delante de Dios. Eso es lo que dice el versículo 16. Dice, la obediencia para justicia, dice la Biblia. Bien, versículo 18. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Cuando ya fuimos libres del pecado, cuando ya entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando ya nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos delante de Él y le pedimos perdón y nos arrepentimos, es lo que dice este versículo 18. Somos ya libres de todo pecado, venimos a ser siervos de justicia. Yo me acuerdo que el día que la noche entregué mi vida a Jesucristo, hace muchos años, fue increíble. Yo era una persona, pues, como usted era antes de conocer a Cristo, un pecador total, ¿verdad? Con toda la palabra en mayúscula. Entonces, pues, no conocía al Señor. Pero llegó el tiempo en que Dios me dio precisamente la oportunidad de poder conocerle cara a cara. Ya me habían compartido por 8 años la palabra. Yo estuve reacio a la palabra. Y precisamente el tiempo con Dios de hoy, que habla de esa parábola del rey que hace una boda para su hijo y le dice a sus siervos, vayan y traigan a la gente conocida para la boda, para la pachanga. Pues empezaron a echar unos para atrás, ¿verdad? No, es que yo tengo que trabajar, no, es que yo tengo que irme a la hacienda. Y a otros los apedrearon y los mataron. Y entonces el rey se enojó tanto que fue y le dijo, pues maten a esos gandallas, ¿verdad? Y entonces le dijo otra vez a sus siervos, oiga, vayan por todos los caminos, inviten a toda la gente para que puedan venir a la boda. Y dice que estaba llena toda la boda. Y hay un detalle increíble porque estoy hablando de esto. No me estoy saliendo del tema. Entonces el rey vino y vio a un hombre que no estaba vestido en etiqueta de boda, su vestimenta de boda. ¿Y sabe qué significa eso? Que muchos fueron llamados, pero pocos fueron los escogidos. Usted es una persona que fue llamada y que fue escogida por Dios, porque usted ha caminado con Jesús. Y esa persona,
el rey le dijo, oye, ¿tú por qué no estás vestido para las bodas? Y lo que significa es que ese hombre, ya ve que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos limpia y nos viste con ropas reales, ¿verdad? Como esa canción hermosa del sacerdote, que nos viste con vestiduras reales. Pues ese hombre se coló a la boda y dice, átelo y échenlo al infierno. Así es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Jesús dice que cuando nosotros fuimos libertados del pecado, totalmente libertados del pecado, ahora empezamos a caminar en la verdad y venimos a ser siervos de justicia, de ser justos por la sangre de Cristo. Por eso somos justificados para el Padre. Bien, versículo 19. Hablo como humano, no por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaban vuestros miembros para vivir en la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora santificación presentad vuestros miembros para vivir, para servir a la justicia. Sí, antes estábamos perdidos, pero ahora, dice la palabra de Dios, pero ahora así, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, es decir, a la palabra de Dios. Y quiero darle una nota sobre estos versículos que acabamos de leer. Mire, todo mundo está esclavizado a algo. Y véalo usted. Si no es a su trabajo, si no es al dinero, si no es al pecado, si no es a la iniquidad, a todo ese tipo de ondas. Todos estamos metidos en esas ondas. Bueno, los que no conocemos a Cristo, todos están metidos en todas esas ondas. Y mire, cuando el pecado es nuestro amo, nuestro Señor, con D minúscula, no tiene otra opción más que obedecerlo. Sí, el pecado te llama el pecado. Y sí, seguimos a lo mismo. Entonces, pero cuando decidimos obedecer a Dios, somos esclavos de la vida que le agrada al Señor. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos que tomar decisiones importantes. Mire, sin nuestro Jesús, es decir, si no tenemos a Jesús, no tendríamos ninguna opción. Así como ninguna opción. Pues ¿qué opción hay si no es Jesús? ¿Qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y sí es cierto, sin Jesús estamos perdidos. Entonces estaríamos esclavizados al pecado como resultados de esas cosas. Fíjese, Sodoma y Gomorra. Si nos vamos ahí al libro de Génesis, vemos que era un pueblo desenfrenado, totalmente vivido en el pecado, metido, inhibido en el pecado. Y ya sabe, cuando llegaron esos hombres, pues querían abusarlos sexualmente. Imagínense cómo estaba de pervertido. Esa gente estaba esclavizada al pecado. Y Dios dijo, sí, pues les voy a pasar esto para que vean lo que va a pasar. Y mandó fuego sobre esa ciudad y fueron consumidos. Entonces, el pecado llama siempre al pecado. Y tenemos que cuidar nuestra parte cristiana nosotros y agradar al Señor. Entonces, cuando hay pecado, entonces una de las consecuencias es que hay culpa, hay una culpabilidad. Nos sentimos mal cuando hacemos algo indebido que no es conforme a la palabra de Dios. Y luego sería un sufrimiento, lo mismo también. Por ejemplo, con una persona que me ha tocado ministrar a través de los años, que cae en adulterio por cualquier razón que sea, cristiana. Imagínate cuando llega a consejería, vienen con una culpabilidad, vienen con un sufrimiento en su corazón, lastimada la esposa, lastimado el esposo. Bueno, es tan difícil poder, porque esas son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y no solamente eso, sino lo más importante, que el pecado separa nuestra relación con Dios, se rompe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La obediencia a la palabra nos hace servir a la justicia del Señor. ¿Verdad? Ok. Entonces, obedecer con todo corazón, pues ya le dije lo que es, ¿no? Obedecer con todo corazón es precisamente eso, para que usted y yo estemos obedeciendo la palabra, para que ahora sirvamos a la justicia de Dios. Bien, vamos a continuar. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, adelantito de Efesios,
Filipenses capítulo 2, ya lo sabemos, pero estamos hablando de la obediencia. Dice, versículo 5. Haya pues, eso es lo que está diciendo Jesús, estamos hablando de un curso de crecimiento. Dice entonces, haya pues en ti, en este momento, este sentir que hubo en Cristo Jesús, en ti y en mí. Yo tengo mi espejo aquí. Bien, esta prédica es para mí. Viendo, dice, por lo suyo, no, perdón, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los filipenses, miren, así como Jesús hubo este sentir, que hay en ti este sentir también. Dice que versículo en Cristo Jesús, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a despejarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia. El pecado siempre está a la puerta, mis amados. Pero tú y yo tenemos la decisión y la determinación de decir sí o decir no. Esa es la cosa. No que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por nadie. Es de nuestra misma concupiscencia, de nuestro mismo pecado, somos seducidos al pecado. Entonces dice que hay en este sentir despojarnos de todo eso que nos asedia. El pecado es un peso horrible que trae condenación, que te lastima, que te hace sentirte mal delante de ti, delante de la gente. Entonces dice, sino cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, es decir, como tú y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Sabes lo que está hablando aquí? Es que se hizo tan obediente que dijo, Señor, ok. Y para ti, para mí, significa esto, Señor, ok, ya estuve pecando todo esto, ya no puedo más con este pecado, yo necesito que me ayudes y me despojo de esto y ahora quiero humillarme delante de ti, te pido perdón y ayúdame para sacar adelante mi vida. Eso es lo que está diciendo Jesús, despojarse de todo lo que estorba para tu relación y mi relación con el Señor. Bien, por lo cual Dios, porque hizo esa decisión Jesús, fue obediente, dice, hasta la cruz. Dice que Dios le exaltó hasta los sumos, lo engrandeció de tal forma que usted ya sabe que le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará un día y toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesús. Esa fue una consecuencia a la obediencia. Entonces, cuando tú y yo nos obedecemos y nos humillamos delante de Dios, Dios te honra y Dios me honra a la obediencia. Bien. Y luego en Primera de Pedro, quiero llevarlo a Primera de Pedro, hablando de la obediencia a la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, quiero leerte la siguiente escritura, que es muy interesante. Dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros obedecemos, nuestras almas se van purificando con la verdad. Cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, dice que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Luego dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, dice, amados los unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. Dice, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, es decir, de nuestros padres terrenales, sino de una incorruptible en Cristo Jesús, naciendo en Cristo Jesús, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nuestro corazón. ¡Wow! ¡Qué palabras del apóstol Pedro para la gente! ¡Qué palabras! Bien, ok. Luego quiero seguir continuando con la obediencia a la palabra. En 1 de Pedro 1:14, quiero leerle esto. 1:14, déjenme leerle. 1 de Pedro, no estoy en el 1:14, dice lo siguiente. Como hijos obedientes, ¿obedientes a quién? ¿Al pecado o a Dios?
te decide. No os conforméis con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, en pocas palabras, ya siendo cristiano, que no tengamos los mismos deseos de antes. Porque el pecado siempre te va a traer, siempre nos va a traer a todos. Y siempre el diablo lo que va a hacer es en la mejor forma darte los mejores manjares para que vuelvas a caer en pecado. Entonces dice, fíjate, esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, dice, es una orden, no nos conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, porque no conocíamos al Señor. 15. Sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Quién te llamó? Jesús. Entonces dice, porque Él es santo, versículo 15, sino aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Fíjate cómo dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir. No dice, bueno, en esto, pero esto sí. No, en toda nuestra manera de vivir. Mira, una persona, muy sencillo, que nace nuevo en Cristo Jesús, su primer cambio es en su vocabulario. El segundo cambio es su comportamiento, sus pensamientos, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo está entrando dentro de nosotros, vive dentro de nuestro cuerpo, entonces Él está tratando de moldear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma a la imagen del varón perfecto. Él es el transformador, el consolador, el restaurador de nuestras vidas. Y empezamos en un proceso para llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que nos va a remodelar. Bien padre, para que nos parezcamos más a Jesús, ¿verdad? Entonces, versículo 16. Dice, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo, dice Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Es decir, Jesús no nos está diciendo, vete con golpes de pecho por toda la plaza de armas. No nos está diciendo eso. Ni que te vistas de monje, que vengas ahí arrastrando pencas en la espalda y enfrente. Tampoco te está diciendo, ni que te agarres a latigazos. Dios no está diciendo eso. Dice que tengas una manera de vivir conforme a como caminó Jesús. Eso es lo que está diciendo. Para conocer a Jesús, lee Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Y ahí ves la vida de Jesús. Cómo se comportaba Jesús. Qué decía Jesús. Qué hacía Jesús. Qué amor tenía Jesús. Qué compasión hacía Jesús. Ese es el carácter de Cristo. Lleno del Espíritu Santo, por supuesto. Ok, bien. Quiero llevarte a Hebreos capítulo 12. Está atrásito Hebreos capítulo 12. Y quiero leerte versículo 14 al 16, 9 y 10 de capítulo 12 de Hebreos, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales. Si está hablando de papá y mamá, de los que somos biológicos, que nacimos de papá y mamá. Dice que nos disciplinaban. Yo me acuerdo que hace muchos años, pues ya era bien gandalla, como ya les he platicado. Un día mi mamá me rompió una cuarta de caballo, a puro riatazo me dio, porque era yo muy especialito para hablar y para muchas cosas. Es que a mí como siempre estaban trabajando en casa, yo siempre estaba solo, entonces me iba a una fábrica que estaba aquí al lado, y todos los trabajadores me ponían en medio y me empezaban a enseñar puras malas palabras. Entonces así me acostumbré, casi todos los días me iba ahí con ellos y hacía una ruedota, yo estaba en medio y me decían que decían puras palabrotas y todos muertos de risa. Entonces un día llegó un sacerdote aquí a la casa de mi mamá, y entonces en eso abro la puerta y pues se la solté también a él. Entonces ese día me acuerdo que mi mamá agarró una cuarta de caballo que era de mi padre y me la zorrajó hasta que se rompió. Bueno, dice, y los amábamos. Me corregían, pero los venerábamos y los honrábamos, les tenía respeto, ¿verdad? Imagínate, eso es lo que está diciendo aquí. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces dice Dios, si a tus padres te corregían y los amabas, ¿por qué no te dejas corregir por tu Padre que está en los cielos? Que te ama más que tus padres. Qué bonita
ejemplo del autor de Hebreos, ¿verdad? Luego versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Es decir, pues lo que duró viviendo ellos, ¿verdad? Nos disciplinaban. Como a ellos les parecía bien, porque no eran ni cristianos. Entonces, como a ellos les parecía. Entonces, pero para lo que nos es provechoso, es decir, Jesús, para que participemos de su santidad. Wow. Entonces, cuando nos disciplina es para que nosotros participemos de su santidad. Y en Hebreos, quiero darte una nota de Hebreos 9. ¿A quién ama más su hijo? ¿El padre que le permite hacer que le cause un daño? Es decir, un padre ama más a su hijo y dice, bueno, aunque te vayas a matar o que te cortes una mano, pues está bien. O aquel padre que corrige, disciplina y castiga para ayudarlo a aprender la corrección. ¿Cuál de los dos ama más a su hijo? ¿El que lo deja hacer que haga su regalada gana o aquel que lo corrige para que siga el camino correcto de Dios? Bueno, eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. A nadie nos gusta ser corregidos, amados. A nadie nos gusta ni que nos disciplinen. Por Dios. Yo me acuerdo de mi pastor, Sergio Treviño, que ya está con el Señor. La verdad, él me centró, con él me centré bien y fue el único pastor que le hice caso, la verdad. Bueno, y a mi pastor Kevin también, pero él vino y él era directamente conmigo. Entonces, pues me tuve que ajustar, no me quedó otra. Y yo, la verdad, doy gracias a Dios por la vida de este hombre, porque la verdad, 35 años caminando con él y orando con él y como amigos, pues fue algo difícil para mi vida, pero me enseñó la corrección y la disciplina. Pero bueno, pero su corrección, la disciplina, es una muestra del amor profundo que Dios nos tiene a nosotros. Mire, cuando Dios corrige, tómelo como una prueba de su amor y pídale al Señor qué quieres que yo cambie en mi vida o cómo quieres que yo camine en mi vida. Y aquí mismo en Romanos, ya nada más termino con esto, en Romanos capítulo 5 de Romanos, versículo 3, dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces las pruebas es una parte del crecimiento cristiano a la obediencia a la palabra del Señor. Y bueno, mis amados, yo termino con esto. Gracias. La obediencia es la clave para crecer en Cristo Jesús. La obediencia es clave para ser siervos de justicia y siervas de justicia. Gracias. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, y que pase una excelente tarde. Gracias.